Brillemos, unidos. Las mentiras son argumentos que hieren, lastiman y destruyen al oyente y con el tiempo, tarde o temprano, también al que dice las mentiras. El cuento de Pinocho, un cuento muy conocido, es la historia del alma humana en su viaje de evolución espiritual. En este episodio veremos una reflexión mística del cuento de Pinocho y de veras que es una reflexión muy interesante para mejorar nuestra propia versión. Bueno, ¿estás listo? Apriétate el cinturón porque comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos brillantes. Saludos desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones, al infinito y más allá. Es un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo pues todo lo que uno va aprendiendo en nuestro diario vivir. Mientras estemos en este costal de huesos, como dicen algunos, seguiremos aprendiendo y estamos para eso, para seguir evolucionando. En este episodio vamos a ver el relato o el cuento de Pinocho. El cuento de Pinocho es una novela iniciática. Pocos son los que saben que Pinocho, el muñeco de madera, fue o salió de la mente, de la creatividad del escritor italiano Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini. Está un poco largo el nombre, Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, ya reducido para los cuates, ¿sí? El seudónimo de Carlo Collodi, ¿ok? Ese es su seudónimo. Realmente Pinocho no es un cuento infantil. De hecho, por la extensión que tiene esta novela, pues, aunque tiene una trama infantil, no pasa a ser pues realmente una pretensión de entregar un profundo mensaje espiritual, iniciático, esotérico y de desarrollo interior, desarrollo personal. Lo primero que habrías que señalar es que el autor Carlo Collodi fue miembro de la orden masónica, pues una institución que guarda y estudia las antiguas tradiciones herméticas, ahora sí que atribuidas a Hermes Trimegisto, a la gnosis, a la cabalá, el yoga, la matemática pitagórica, conocida como la numerología, entre otras cosas. Collodi escribió La aventura de Pinocho, que fue publicada en 1882. Bajo un ambiente convulsionado, la reunificación italiana, que también estuvo dirigida por otro masón llamado José Garibaldi. Un análisis superficial de la obra revela una apología de la educación, pues una denuncia del vicio y los holgazanes, ¿no? La holgazanería. Tiene ideales propios de la cultura occidental, pero que constituyen mandatos que para las órdenes esotéricas son ineludibles. Walt Disney, que inmortalizó esta historia en el cine de animación, fue también masón. Con algunas variaciones en el argumento original de Collodi, pues trató de mantener las enseñanzas esotéricas e iniciáticas del cuento. Cabe aclarar que en esos años de la masonería estaba realmente constituida para desarrollar o para el desarrollo integral de la conciencia humana. Todos les enseñaban el camino iniciático, no buscaban el poder personal, sino el de ser libres en lo interno y externo, y así lo expresó en este cuento maravilloso. Hoy en día todo esto se perdió y solo buscan el poder, el dominio de las masas con conocimientos extraordinarios que no dejaron, ahora sí que nos dejaron de herencia grandes maestros. La simbología de este cuento, Pinocho, el cuento Pinocho es la historia del alma humana en su viaje de evolución espiritual. Pinocho es creado bajo la influencia de dos personajes, uno masculino y otro femenino, los cuales simbolizan las dos energías divinas, como lo hemos platicado anteriormente.
Es tallado por el carpintero Geppetto y el hada azul, la cual le da vida. Al mismo tiempo, el hada elige a un grillo llamado Pepe el grillo, y le encomienda una misión: permanecer junto a Pinocho y ser su conciencia. Ahora, esto significa que Dios pone junto a cada alma la conciencia de la verdad que la acompaña siempre de sí misma. También está relacionado con los guías, los maestros, ángeles que están con cada una de las personas o cada ser humano. El mayor deseo de Geppetto es que Pinocho llegue a ser un niño de verdad, de carne y hueso. Y sabe que su deseo solo puede hacerse realidad si Pinocho aprende y crece, por lo que lo envía a la escuela. Esto representa pues nuestro desenvolvimiento pues en un proceso de aprendizaje permanente. Pinocho sale por la puerta principal conducido por su padre y lo hace cargado de propósitos, con el anhelo profundo de convertirse en algo superior, en un niño de verdad. Pero cuando sale al mundo surgen los problemas. Haciendo uso de su libertad recién descubierta, Pinocho toma algunas decisiones equivocadas y sucumbe en la tentación del orgullo, como se dice, se deja llevar por su ego. A pesar de las protestas de Pepe Grillo, sigue a Juan el Honrado y se une a una compañía de circo. Ahora yo quiero que vayas pensando, reflexionando las tentaciones que hemos pasado, ¿sí? O algunas propuestas que tienen una apariencia buena, que se ve un camino bueno, pero al final hay un precipicio, hay una trampa. Pues bueno, aquí en este cuento, de alguna manera nos está mostrando algo así. Las características o la característica fundamental del alma es el libre albedrío, que es el poder en cada momento de elegir, tomar nuestras propias decisiones. Ahora, en la representación teatral, Pinocho recibe grandes aplausos y pues está muy contento, pero después de la actuación lo encierran en una jaula. El dejarnos llevar por el orgullo, por el yo o la mente, que es el ego, puede dejarnos o puede darnos placeres momentáneos, temporales, pero a la larga siempre produce dolor, porque esclaviza el alma. Es una apariencia que llama la atención, que nos puede dar placer, pero a la larga causa dolor y esclaviza, por supuesto, el alma. Ahora, el hada azul acude a él preguntándole la causa de su encierro y Pinocho intenta justificarse ante esta hada diciendo mentiras. Pero aquí sucede algo, la historia que tú y yo conocemos. En cada mentira que Pinocho dice, su nariz empieza a crecer. Y ese es el asunto. A veces nosotros pues nos equivocamos. ¿Quién no se ha equivocado? Yo me equivoco. Y estoy seguro que cada día tenemos pequeñas o grandes equivocaciones, una o varias equivocaciones en el día. Pero la cuestión es que cuando una persona tiene orgullo, bastante orgullo, siempre va a justificar sus errores. Y lamentablemente los justifica con mentiras. El sabio reconoce su error y rectifica. Sin embargo, el orgulloso, el soberbio, siempre va a justificar sus errores usando las mentiras. Entonces, pues, empieza a crecerle la nariz a Pinocho y descubre que el mal no puede ocultarse y reconoce sus errores con honestidad, arrepintiéndose de ellos. O sea, aquí ya nos está dando la historia. Mira, si tú dices mentiras, te crece la nariz, que de alguna manera, pues, las mentiras que se digan, ¿sí?, lastiman a la persona que las está escuchando, pero con el tiempo, tarde o temprano, lastima o destruye a la persona que las dice. Pues Pinocho reconoció su error. Ahora, lo mismo ocurre con nosotros. Mientras la persona se siga justificando o autojustificando, no querer reconocer sus errores ante lo divino, ante el Creador,
ante sí mismo y ante el Creador, pues no podemos aprender. Es decir, que el obstáculo más grande para aprender es la soberbia. Entonces el hada libera a Pinocho, y Pinocho recibe otra oportunidad. Pepe el Grillo está decidido a ayudar a Pinocho a no salirse del buen camino. Pero tardan poco en presentarse nuevas tentaciones. Mis amados, toda alma tiene su propio camino, y en cada camino hay retos, desafíos, tentaciones. Vuelve a aparecer en el camino de Pinocho Juan el Honrado, que le invita a la isla del placer, ¿ok? Un lugar donde los niños pueden divertirse todo el día y satisfacer todos sus deseos, ¿sí? Una invitación, como bien dice, muy tentadora. Pinocho no puede resistir la atracción de viajar a la isla y se une al grupo. ¡Vamos, sale! Nuestra gran tentación no es, pues, no tener que esforzarnos, recibirlo todo a cambio de nada. Ese es el asunto. Cuando te ofrecen algo donde no te tengas que reforzar o no nos tengamos que esforzar, donde recibimos todo a cambio de nada, luz amarilla o luz roja, aguas, ¿qué hay aquí? Y ocurre que cuando Pinocho y los demás niños los llevan a la isla y están demasiado tiempo, empieza a convertirse ellos en burros y a olvidarse incluso de hablar. El burro representa a la mente, y así como se ha mostrado, ¿sí? El burro pues no sabe nada, nos muestra la ignorancia, habla del intelecto humano, la mente que lo domina sobre sí mismo. Aquí no vayamos a perder de vista la intuición. Está la mente, ¿sí? El ego, que todo lo razona, quiere explicaciones o quiere dar explicaciones de todo. Sin embargo, la intuición, lo hemos enseñado, la intuición te va a decir arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Sí o no, pero no te va a dar explicaciones, solamente te va a dar convicción y certeza. Ahora, lo mismo pasa con el alma humana cuando se embrutece por la indiferencia y la satisfacción permanente del deseo. Se olvida de quién es y de cuál es su misión. Cuando una persona está solamente pensando en ese placer, se olvida que es amor. Se olvida por cuál es su misión, cuál es la razón de su existir, por qué encarnó en esta vida, en ese cuerpo, en esa vida. Se lo olvida porque está enfocado solo en el placer. Una y otra vez Pinocho recoge lo que siembra. Sus malas acciones lo llevan a una vida desgraciada donde el muñeco paga con sufrimiento el karma generado. Pero Pinocho se da cuenta a tiempo. Otra vez, cuando descubre que le están saliendo orejas y rabo de burro, se dirige con Pepe el Grillo para pedirle ayuda. Pepe, ayúdame, ¿no? Ahora, esto le salva porque Pepe el Grillo sabe cómo puede escaparse de la isla. Y en cuanto están libres, empiezan a buscar a Gepetto o a Geppetto. Pero vuelven a su casa y descubren que ha desaparecido, ha ido a buscar a Pinocho. Ahora, esta imagen tiene una importancia fundamental, ¿sí? Pues nos da a entender que no solo buscamos nosotros lo divino, sino que lo divino nos busca a nosotros. Pinocho recibe indicaciones sobre el paradero de su padre. ¿Podrá encontrarlo? Pues sí, lo encontró en el fondo del mar, en el vientre de una gran ballena que se tragó la barca de Gepetto. El animal marino es un antiguo símbolo de la reconciliación del espíritu y la materia. Que por cierto, la historia o el relato o el cuento de Jonás es algo parecido, es un cuento, pero que nos está mostrando un mensaje bastante profundo, el cuento de Jonás. O sea, no sucedió. Puedes investigar y te vas a dar cuenta que es un cuento excelente, con un gran mensaje. Pues bueno, regreso al cuento de Pinocho.
El animal marino es un antiguo símbolo de la reconciliación del espíritu con la materia. El mar es un símbolo del inconsciente. Así, pues el cuento nos dice que encontraremos nuestra inspiración espiritual, nuestra verdadera naturaleza en nuestro propio yo inconsciente. O sea, en la profundidad de nosotros mismos, en el fondo de nosotros mismos, hay demasiada información. O sea, está todo lo que muchos queremos saber, pasado, presente y futuro. Pero en el ambiente espiritual o en la zona cuántica, en el espacio cuántico, no existe pasado, presente y futuro. Solamente existe el presente permanente donde están los tres juntos. Por eso se llama conocimiento, porque conoces tanto está el pasado, presente y futuro, está todo en un solo punto, el presente. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir nuestro presente, el aquí, el ahora. Y una de las cosas de poder ir conociendo esa información de nosotros mismos, pues la meditación nos ayuda muchísimo. A mí en lo personal me ha ayudado a conocer muchísimo lo que es la misión de vida. ¿Quién es Ernesto? O sea, ¿quién soy yo? Virtudes, fortalezas, áreas donde hay todavía sombra, debilidades. Todo eso, la verdad, la meditación, entre otras cosas, me ha ayudado a conocerme. Ahora, recordemos que, ahora sí, como les dije hace un momento de este cuento de Jonás, ¿sí?, que vive en el vientre de la ballena, pues también aquí hay sabiduría del alma. Cuando Pinocho y Pepe el Grillo buscan a Geppetto en el mar, también se los traga la misma ballena. El interior de la ballena representa la cámara de reflexiones masónica, el descenso al centro de la tierra. En el vientre de esta ballena tiene lugar una alegre reunión de Pinocho con su padre. Pero pronto se dan cuenta que deben escaparse para seguir juntos a la luz del día y en la tierra firme. Ahora, dicho de otro modo, nuestro viaje espiritual no termina cuando empezamos a reencontrarnos, ¿sí?, con nuestras profundidades espirituales, en nuestros sueños, en nuestras oraciones, en nuestras meditaciones. El paso siguiente es llevar este estado superior de la conciencia a la vida diaria. Y eso suele ser más difícil. Ahora, a la luz de la vela, Pinocho medita sobre su suerte y decide cambiar, dejando atrás su pasado de inconsciencia. En el cuento, Pinocho tiene un plan. Se le ocurre un modo de escapar que requiere mucha fuerza, valor y lo consigue. Pero cuando están en medio del mar, Geppetto parece que se va a ahogar y Pinocho se sacrifica para salvarle. Y esta es precisamente la clave, lo que va a ser merecedor de ser un niño de verdad, el amor incondicional, el que no tiene interés. Cuando la necesidad del otro es más importante que la mía, cuando yo dejo de ser yo el centro de mi vida, se abre la puerta que deja pasar el milagro. Al volver Geppetto en sí en la playa, se encuentra a su lado el cuerpo sin vida de su hijo Pinocho, quien no sobrevive a la furia del océano y finalmente se ahoga. Esta muerte del muñeco es la muerte mística del profano al ser iniciado, la muerte total del ego. Pues muy afectado, se lo lleva a su casa, lo deposita en la cama, pero la acción del amor del niño, dando su vida por su padre, pues lo hicieron merecedor de ser un niño de verdad, de carne y hueso. Este resucita y se cumple así su destino, ser un niño verdadero. Este cuento es el símbolo de nuestro propio viaje de desenvolvimiento espiritual. El significado de la vida es que seguimos el proceso de reconocer nuestra verdadera naturaleza en Dios, conscientes y co-creadores. Toda la clave para ello es el amor, la ofrenda desinteresada, que significa que a su vez la renuncia al yo personal y egoísta. El propósito de la vida que compartimos todos los hombres es manifestar en lo infinito
o en lo finito, lo infinito. Llevar lo divino a lo humano y dar expresión individual a nuestras cualidades espirituales. Pocas palabras, ser más espirituales. Actuar con lo que somos amor. Hay más cuentos que le llaman cuentos de hadas, pero son el símbolo viviente de la sabiduría interior y lamentablemente esta humanidad pues ya perdió la sabiduría del alma. Solo se dirige por su mente, el ego, impidiendo que su conciencia actúe en su diario vivir. Cabe aclarar que el ego se ha disfrazado de los atributos de la conciencia y ahora cree que es el grillo el que habla en su interior cuando es el ego el que lo hace. Esa paz temporal que pueden ofrecer los placeres temporales, ¿sí? Pero que Pinocho pues se dio cuenta a tiempo, ¿sí? Se dio cuenta a tiempo Pinocho de que pues todos esos placeres temporales solamente eran temporales, pero que le iban a dejar un dolor y posiblemente una adicción. Cuando descubre que le están saliendo, pues cuando estaba en la isla, le estaban saliendo orejas y rabo de burro y se dirigió al grillo, fue cuando decidieron ser libres, ¿ok? Y pues cuando fueron libres, realmente podemos darnos cuenta que Pinocho aprendió, ¿sí? Aprendió de este viaje espiritual que todos tenemos en la vida. Todos tenemos un camino, tenemos un viaje. Toda la clave para ello es el amor, la ofrenda desinteresada, ¿sí? Que significa ese renuncia del yo personal y egoísta. Pues cabe aclarar entonces que este ego se ha disfrazado de estos atributos de la conciencia, haciéndose pasar por Pepe el Grillo, ¿sí? Hablando en el interior de cada persona, ¿sí? Aquí es importante aprender a escuchar o a discernir la voz de nuestra intuición. Y cuando nosotros entendemos de la intuición, vamos a aprender que la intuición solamente con certeza, con seguridad, con convicción, te va a decir sí o no, arriba, abajo, derecha, izquierda. Avanza, detente. O sea, no da explicaciones, pero en el fondo de nuestra alma, en la profundidad de nuestra alma, discernimos esa convicción. Y pues bueno, este es el interesante mensaje ahora sí que del cuento de Pinocho. Interesante, ¿verdad? Un mensaje místico, un mensaje espiritual. Confío que te hizo reflexionar, ¿sí? Y pues bueno, queridos amigos brillantes, comparte esta reflexión mística sobre Pinocho en tus redes sociales si tú lo crees a bien, le puede ayudar a alguien. Y pues si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast, pues en YouTube Ernesto Rosas 111 y pues en el canal que estés escuchando este podcast, suscríbete y ayúdanos con las 5 estrellitas. Queridos amigos brillantes, estamos transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones, al infinito y más allá, pero más allá. Amigos, gracias por acompañarme hasta aquí. Sí, ahora sí que con la ayuda del cielo nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, no digamos mentiras porque crece la nariz, ¿ok? Es una alegoría, pero es una alegoría que la verdad debemos tomar en cuenta, porque ese crecer de nariz lastima o puede destruir a una persona y luego te destruye a ti. Que tengas un excelente día. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones.